El día de hoy vamos a hablar sobre Vilma, una serie que es considerada por muchos como el mayor error de HBO Max de este año, y eso que nada más empieza. Ahora bien, si estás algo perdido y te preguntas ¿qué rayos es Vilma? Bueno, se trata de una reimaginación de uno de los clásicos de Hanna-Barbera, Scooby-Doo, con un estilo más adulto que busca impactar al público joven que creció viendo estas caricaturas. El problema sobre el show inicialmente recayó sobre los diversos cambios étnicos de los personajes, pero créanme, la serie tiene muchos otros problemas más grandes que el nuevo aspecto de sus protagonistas. Acompáñenme entonces en este breve análisis de Vilma. La serie tiene lugar en la típica escuela estadounidense en donde porque así lo quiso el guión ocurre un asesinato, y nuestra protagonista es inculpada. Ahora Vilma deberá resolver el misterio para evitar ser arrestada, pero además tendrá que lidiar con un problema mayor: la ansiedad que sufre al investigar un nuevo caso, ya que se siente culpable por la desaparición de su madre. La ejecución falla en casi todo sentido. ¿Quién es el asesino de las chicas? No lo sé, pero tampoco parece interesarle a nadie, ni siquiera a mí como espectador. El misterio realmente no te atrapa, y la serie no colabora bombardeándote de humor que más que chistes parecen unas balas de fogueo, ya que no creo que realmente logren impactar a alguien. ¿Encontrar al asesino de Brenda? Pero eso es un misterio, y yo no resuelvo misterios. Al menos ya no. Aunque me gusta el concepto de un gran misterio que se va resolviendo progresivamente a lo largo de los capítulos, por la forma en la que la serie lo desarrolla simplemente no funciona, queda como algo irrelevante. Por otro lado, la ansiedad de Vilma es uno de los temas con mejor potencial para ser explotado y un puente para empatizar con el personaje, teniendo la oportunidad de representar una parábola sobre la salud mental y los padecimientos de muchos jóvenes a causa de sus traumas del pasado. En su lugar, solo es utilizada para momentos cómicos, entre comillas, que dan más pena ajena que risa. Me gustas mucho, de hecho. ¿Perdón, qué? No, no es cierto. Eres como un hermano para mí. Eres muy gracioso. Espera, Norville, tu chiste funcionó. Eres un genio. Sigue haciéndome reír. No era un chiste. Tu cara es por lo que me levanto en las mañanas. Y bueno, si la ejecución está mal, hay algo que simplemente no está funcionando, y no me refiero a la dirección. El guión de esta serie cuenta con muy buenas bases. Es notorio que la intención de los escritores era crear un buen producto audiovisual que tratara de temas relevantes de la actualidad como la ansiedad, el abandono o la inclusión. Pero en su lugar terminaron entregando un fanfic de Wattpad titulado Mi vida si fuera Vilma. Sin ser pesado, casi toda situación que ocurre dentro de la serie es inverosímil. Y sé que se trata de una serie irreverente, pero aún así su mala ejecución hace que me sea difícil conectar con la trama y con sus personajes. Bueno, ahora llegó el momento de hablar sobre sus personajes. ¿Y qué puedo decir sobre ellos? Son horribles. Siendo Norville y los personajes propios de la serie como el papá o la madrastra de Vilma los más rescatables, pero no por ello son buenos. Del resto, Fred se convierte en la clara imagen de un rico, blanco y rubio sin problemas de ningún tipo, Daphne en el estereotipo de asiática adoptada que es perfecta en todo, y Vilma siendo la peor de ellos, no por ser plana, sino por ser un personaje irritante, que se cree por encima de los demás y cuyo humor y situaciones irreverentes no son para nada graciosas. Y es aquí donde me cuestiono una simple cosa: ¿era realmente necesario hacer esta serie con los personajes de Scooby-Doo? Bueno, siendo un poco más claro, si cambias sus personalidades, origen, funciones, habilidades, apariencias y en general toda su esencia, omites a los villanos clásicos y al perro que le da el nombre a la franquicia, entonces esta serie de Scooby-Doo no tiene nada, más allá que un grupo de personajes tratando de resolver un misterio y que por coincidencias de la vida tienen los mismos nombres que los que tuvieron en series anteriores. Si querías hacer una deconstrucción de los personajes clásicos, ¿no habría sido más fácil y mejor hacer una serie que parodiara los elementos y valores tradicionales de esas narrativas? Por ejemplo, The Boys con los 7 y su clara inspiración en la Liga de la Justicia. Supongo que al final, con fines comerciales y porque sabían que no despegaría de otra forma, decidieron hacerlo de esta forma como medio publicitario. La verdad, no quería ser tan negativo sobre esta serie. Incluso le di una segunda oportunidad y esperé a los 2 nuevos episodios para que, para mi sorpresa, no cambiara para nada mi opinión. Aún creo que tiene potencial y puede que nos sorprenda gratamente a futuro, pero hasta el momento parece solo ser una comedia que simplemente no es para mí.
y puede que para nadie. Bueno, eso ha sido todo en esta oportunidad. Si gustan, no se olviden de seguir este canal en el medio a través del cual se encuentran viendo este video. Sería de gran ayuda si le dan like y lo comparten. Hasta la próxima.